¿Estamos presentes las personas? Sí, acá Sí, estamos. sí, Bien. acá estamos. Perfecto. Bueno, seguimos entonces, ahí les voy mostrando. Muestro todo, así va a ser más fácil. Bueno, habíamos visto todo lo que era el sistema, las desconexiones antirrápidas y el mantenimiento. Ahora veamos todo lo que es escape y evacuación. ¿Sí? En el caso de aviones comerciales, cuando hay que evacuarlo, digamos, hay diversos tipos de propuestas. Acá en particular, por ejemplo, les voy a mostrar una que está patentada, ¿eh? Esta es una patente, ¿ven?, de Estados Unidos. Un sistema de escape por eyección de una aeronave de pasajeros. Inventor, acá está el nombre del señor. Digamos cuando fue hecho en el año 2004. Fíjense cómo es. Cada pasajero va a contar con un asiento con todo este tipo de arnés. La aeronave aparentemente se desarma, la parte de arriba del fuselaje. Acá está toda la descripción. ¿Sí? El fuselaje armado. Luego se desarma. Vamos a girarlo esto. A ver. ¿Cómo se da? Rotate clockwise. Ahí está. Lo rotamos así, ¿ven? Vamos a hacerlo un poquito más chiquito para que se vea. Esa es la propuesta. Se desarma longitudinalmente todo lo que es el fuselaje y los pasajeros salen eyectados. La idea no está mal, ¿no? Tengo algunas observaciones en particular. Bueno, se los dejo a ustedes para que lo evalúen. Ahí se ven los paracaídas, caen los asientos y bueno, y la posibilidad de supervivencia que tiene la gente. No sé si esto es que se abre directamente, no se rompe todo lo que es la cabina, como en el caso anterior. Entonces, de esa manera, tienen la posibilidad también de supervivencia. Se los puse ahí como un hipervínculo para que lo vean. Después tienen esta otra patente que dice... es la misma. Es la misma. Dos veces la puse. Bueno, se ve que me equivoqué. Pero hay varias patentes de esas que ustedes buscan, sistemas de escape, digamos, que pueden haber en digamos, cabinas de pasajeros. Bueno, ninguna, hasta donde yo sepa, se ha implementado. La complejidad es realmente muy grande. Lo que sí se ha implementado son los asientos eyectables y las cápsulas de escape. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, que es una patente del año 51, fíjense, donde se patentaba un sistema de eyección del piloto, aunque ya había sistemas de tipo eyectables, pero bueno, una de las tantas patentes que se han planteado para este caso particular. Acá tienen varios, ¿ven? Por ejemplo, asiento eyector, que está acá. Este ya un poquito más elaborado. Acá tenemos dos personas ubicadas, también es otra patente, está hecha, y bueno, con todo el desarrollo de lo que es el sistema y todo el estudio, bastante interesante. Esto para que ustedes veamos cómo se presentan las cosas y bueno, ideas que siempre surgen, ¿no? Que por ahí pueden llegar a ser bastante interesantes. Acá tienen otro sistema de extracción de un avión de pasajeros. Ah, sí, sí. Esto es otra patente también que está. Básicamente lo que se hace es, se desprende el grupo de cola y los pasajeros están en un contenedor que está ahí. Y no, es así,
contra... Upa, ahí está. Bueno, ahí está. Y ahora tendremos que rotarlo de vuelta. Ahí está, ¿ven? Entonces son varios contenedores donde están ubicados los pasajeros, ¿ven? Se desprende el grupo de cola, cae, y digamos estos contenedores se van desprendiendo del avión y se van abriendo los paracaídas. Ahí está la forma diseñada de cómo es el mecanismo para romper la continuidad estructural, extracción. Bueno, no está tan mala la idea, realmente interesante. Después tienen esta otra, que es un sistema contenedor, fíjense, toda la aeronave contiene un cilindro grande, el cual se separa del cuerpo del fuselaje, en donde va a llegar toda la gente, para poder permitir su supervivencia. Supongo que debe tener un sistema de paracaídas o algo, pero también, por ejemplo, permite cargar y descargar a los pasajeros en la aeronave. Bueno, algo de esto se inventó y se llevó a la práctica. Acá, por ejemplo, una aeronave, bueno, esto es lo que está acá, ¿ven? Un sistema de carga universal, ¿ven? La aeronave y este sistema de carga que se coloca en la parte de abajo, en donde se carga y se descarga, y de esa manera la logística se va optimizando. Había una aeronave de la empresa Fairchild que lo hacía. Sale container. Sí, a ver si lo tenemos. No. Fairchild Aircraft. A ver. A ver si lo podemos encontrar por ahí. El pack plane. Acá está. El pack plane. A ver si lo podemos ampliar un poquito. Fíjense cómo está. Se construyó un prototipo, se utilizó, entonces tenía la parte de abajo, que era un contenedor que era reemplazable. La idea era proveer una solución logística bastante versátil, entonces de esa manera uno podía llevar diferentes tipos de carga. Inclusive la aeronave era capaz de operar sin el contenedor. Esto fue a principios de los 50 en Estados Unidos. El XC-120 Packet Plane. Bueno, a ver si tenemos alguna fotografía. ¿Lo pueden apreciar? Sí, profe. Interesante, ¿no? El proyecto. Ahí está volando, por ejemplo, sin el contenedor. Bueno, no pasó más de ser un prototipo. Pero la idea no estaba bastante mal. Cada tanto resurgen ideas de este tipo que han sido, por ejemplo, en ese caso particular, patentadas. Interesante. Bueno, Ingeniero. Bien. ¿Perdón? Sí, ¿cuál fue el principal drama, digamos, que ha tenido? No tengo idea. Ok. No tengo idea, pero no progresó mucho. Entonces, en el tema de los pasajeros, lo que se trata es que la cabina pueda sobrevivir lo más que se pueda y de esa manera proveerle evacuación a la gente. En el caso de los aviones militares, bueno, o sea, se fue evolucionando. A medida que aumentaba la performance, vieron que el piloto por sí solo no podía evacuar, entonces se le proveyó lo que se llama el asiento eyectable u otros sistemas alternativos que hay de eyección. Bueno, tienen acá, por ejemplo, varios modelos de marcas, McDonnell Douglas, Martin Baker. Acá está la Martin Baker, el hipervínculo para Martin Baker Argentina. Stanley ha provisto muchos sistemas
Acá el Convair B-58 Hustler, por ejemplo, en un avión supersónico, un avión de bombardeo, tipo supersónico, este que está acá, lo que llamaban la mantis voladora, si lo han visto, ¿sí? Un avión con una performance altísima, todo diseñado en la década del 50, puesto en práctica en la década del 60. ¿Ven? Tres tripulantes, capacidad de ataque nuclear. Realmente una maravilla tecnológica para la época. El fabricante de aviones estadounidense Convair fue el Que primer bombardero. prácticamente tuvo una vida útil muy limitada, 10 años, en velocidad de crucero de Mach 2 para arriba, y el tema era la evacuación de los pilotos. Vamos a ver si lo vemos un poquito más adelante. A ver. Bueno, ahí no está, pero okay, a ver si lo podemos llegar a ver. Acá se hizo un módulo de escape para supervivencia de los pilotos, directamente porque se tenían por ahí que eyectar a muy alta velocidad. Fíjense cómo es. Entonces es una cabinita. El piloto se encerraba en una pequeña cabina y eso es lo que se recuperaba. El tema cabina de sistema de recuperación de pilotos ha sido probado en varios tipos de aeronaves. El más popular es el asiento eyectable, pero si no también tiene la posibilidad de la cabina. A ver, veamos cómo. Bueno, el piloto con todo su traje. Pero lo que quiero mostrarles es la cabina para que la vean. Bueno, pruebas de aceleraciones. A ver si la muestran en la cabina. No, bueno, no está la cabina. Vamos a ver si la podemos llegar a ver. Esta es la cabina. Oh. Bueno, si no la vemos con este. Encrypted. Bueno, no sé si la alcanzan a ver. Está muy complicado abrirlo. No sé por qué. A ver si lo puedo llegar a abrir para que lo vean. ¿Ven? Entonces, cada uno de los tres tripulantes tenía su pequeña cabinita. Y este era el sistema de evacuación que tenía. ¿Sí? Y por supuesto, como era triplaza, uno delante del otro estaba, entonces había toda una secuencia de evacuación que tenían que cumplir, que acá no podemos ver el video, que nos muestra cómo funcionaba. ¿Sí? Bueno, esa sería la idea de la supervivencia en este tipo de aeronave de alta performance. Bueno, tuvo una vida útil muy limitada, como les dije recién, entonces no había mucho. También, por ejemplo, para el Douglas Skyrider, que era un avión de ataque a tierra, se ideó un sistema que se llama Yankee, que lo han utilizado. Que no es un asiento eyectable, sino que es un sistema de extracción del piloto, por así decirlo. El piloto iba a ver si... Acá está. El piloto, ven,
todas estas cargas pirotécnicas que están ubicadas acá, en la parte esta de acá, digamos, en la parte de atrás de lo que es la cabina. Y ahí está. Entonces, a ver. Si les mostramos cómo funcionaba. Bueno, estos cohetes salían, se quitaba todo lo que es la cabina, se disparaban, o sea, salía la cabina, se disparaban la cabina, ¿sí? ¿Ven? Perdón, los cohetes que estaban ahí en la parte de atrás, ¿no? Arrastraban al piloto hacia afuera. Había un dibujito que lo mostraba más en particular, y luego, bueno, se abría el paracaídas. Entonces, se evitaba el uso del sistema de asiento eyectable. Lamentablemente no tengo... Bueno, ahí está básicamente el dibujo, como estaba montado, pero bueno, o sea, se lo extrae al piloto directamente con ese sistema de cohetes. Y no hay ningún video que lo muestre en particular, pero... A ver, acá hay un video. Como para que ustedes vean que hay muchas alternativas como para estudiar el tema de la supervivencia. Medio larguito el video. Bueno, viene el avión, salió el piloto. Ahí salen los cohetes, ¿ven? Tiran a los pilotos para afuera. En estos casos son muñecos, ¿no? Y luego a una cierta altura, entonces se abren los paracaídas. No, bueno, eso es un asiento eyectable común. Ahí está. Y ahí se abrió el paracaídas y bueno, caía el muñeco. Como ustedes pueden apreciar, digamos, también puede operar tipo 0-0, ¿no? Pero es decir, cerca, bueno, ahí ya se le fue un poquito. Estaba un poco fuera de control. Era un muñeco. Bueno. Bueno, como ustedes pueden ver, el ingenio humano siempre busca alternativas para cumplir los objetivos. ¿Sí? Weber también hizo varios sistemas para estos lo hicieron para los lifting body, o sea, el programa de cuerpos sustentantes de la NASA de la década del 60. Vogt también tuvo lo suyo. Y este es Zvezda es de Rusia. A ver si lo logramos abrir. Entonces, los productos rusos tienen su propio sistema, está prohibido, bueno, es cierto que estamos con problemas de conflicto en este momento, pero bueno, Zvezda tiene sus productos de sistemas de mantenimiento de vida, tanto para la industria espacial como aeronáutica, y ha hecho, por ejemplo, que es el K-36D5, es uno de los más comunes con diversos tipos de variantes. Vamos a ver si lo podemos encontrar. Para que ustedes vean. Estos serían... bueno, acá hay algunas imágenes que nos muestran cómo son estos asientos tipo eyectables y las técnicas que tienen.
digamos, algunos tienen como estos efectos telescópicos, antenitas telescópicas, para poder estabilizar el asiento en el momento de lo que es la eyección, ¿ven? O sea, guiarlo correctamente según la componente de viento que se tiene, y de esa manera poder sacar al tripulante de a bordo, ¿ven? Bueno, son técnicas que hay, digamos, y que diversos fabricantes han desarrollado en este momento. Bueno, acá tienen también sistemas de absorción de golpes, porque ¿qué pasa? En el caso de los helicópteros, se desarrolló un sistema para un helicóptero militar ruso en el cual tiene asientos eyectables. El problema es que tenemos todos los rotores arriba. Entonces, previo a la eyección se tienen que expulsar todos los rotores y prácticamente en forma instantánea sale ya los pilotos eyectados con los asientos. Esto no es nada divertido porque hay que poner cargas explosivas. De hecho, los sistemas de asientos eyectables tienen todas cargas explosivas directamente que nos permiten sacar a las personas de la situación crítica en donde están, y entonces lo tenemos justamente en el rotor, que es el punto más débil que tiene el helicóptero. Y bueno, la alternativa que hay es proveer un sistema deformable, de tal manera que cuando el helicóptero caiga y golpee contra el suelo, amortigüe parte de la energía que le va a llegar a los pilotos. Por eso se llaman sistemas de absorción de golpes. Hay algunos de esos que están descritos por ahí. Bueno, después para otro tipo de aviones, por ejemplo, Rockwell también hizo sus desarrollos, que están acá disponibles. El XB-70 Valkyria, un avión de bombardero nuclear tipo supersónico, también de la década del 50, una cosa, realmente una maravilla. Tecnológicamente hablando, de lo cual se hicieron 2 prototipos, y bueno, no progresó más allá de todo eso. Lo que disponía era de una cabina que se eyectaba completamente toda la cabina para permitir sobrevivir a las personas, ¿sí? Entonces, bueno, piloto con piloto, y toda la cabina, a ver, aquí un diagramita, tenemos cada una de las cabinitas que tenía para poder eyectarse, ¿sí? Ay, Dios. Acá. Este es un sitio web que es bastante interesante, donde se puede encontrar todos tipos de sistemas de eyección que uno puede disponer y buscar un poquito más de información sobre esto. Lo que quería encontrar es otro tipo de cabina, que por ejemplo, el avión también de combate, el F-111. Es un avión que era lado a lado, no en tándem. Entonces, de esa manera se podía recuperar todo, digamos, o sea, no tenían que eyectarse las 2 personas. A ver si tenemos acá en Seat Gallery. Acá está. A ver, vamos a buscarlo. F-111. A ver si aparece. No, F-111 no aparece. Vamos a buscar el 111 directamente. Acá está. Ahí está. ¿Ven? Es lado a lado y digamos, se eyecta toda la cabina. Y tiene como acá unas partecitas que parece que fueran como unas aletitas. A ver. Esto es una foto de entrenamiento de todo lo que es la cabina.
módulo. Esa sería la cápsula, ¿ven? Entonces, en lugar de darle un asiento a cada uno, eyectamos todo lo que es el tema de la cabina. Entonces, o sea, obviamente tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las desventajas es que toda la cabina está conectada con todos los sistemas de a bordo. Cuando se eyecta la cabina, se tienen que cortar todos los sistemas. Y bueno, hay que garantizar que todo eso funcione. Y ha habido, esta es la parte de... Ha habido algunas de estos casos de eyecciones que se han producido con estas cabinas y bueno, con determinados tipos de resultados. Estaba, bueno, ese no sé quién era el que lo había hecho. Después, bueno, acá tienen otros hipervínculos. También el sistema de asiento eyectable, por ejemplo, la primera nave espacial tripulada que da una vuelta alrededor de la Tierra, la Vostok, con Gagarin, cuando entra la esfera de vuelta al planeta Tierra, la esfera aterriza por un lado y el piloto aterriza por otro lado. A una cierta altura se eyectaba el piloto, ese era el asiento, y el piloto aterrizaba en un paracaídas. Porque bueno, en Rusia, debido a su situación geográfica, no tenían amerizajes, mejor dicho. Entonces se prefería aterrizar sobre tierra, y esta fue la solución que le encontraron, digamos, para las primeras misiones. En Estados Unidos no, aterrizaba sobre el agua, amerizaba, y después en la segunda tanda de misiones, que son las Gemini, se prefirieron utilizar asientos tipo eyectables. Ahí tienen a la derecha lo que es el asiento eyectable de las misiones Géminis, y después en las Apolo no, directamente ya se recuperaba todo lo que era el tema de la cabina. Después en el Space Shuttle, o sea, en la lanzadera espacial, no tenía sistema de eyección, ¿sí? Bueno, y en el caso de los rusos, bueno, ahora se recupera completamente la cápsula, no hay sistema de eyección en este caso. Bueno, como ustedes pueden ver, todo esto son sistemas que se han implementado para poder mejorar. Acá tienen un montón de información sobre esto. Y bueno, acá hay un montón de videos también sobre estas cosas. De hecho, los asientos eyectables empezaron en Suecia, en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. También se usaron en algunos casos particulares y después se fueron implementando en otros lugares. ¿Sí? Bueno. Hay una revista, acá la quiero, a ver si la podemos abrir. Pero esto lo voy a explicar un poquito más adelante. Tenemos que ir al apéndice, esto es un poquito más adelante, para ver todo lo que es los sistemas de evacuación en general. Es un agregado que yo le puse al final del apunte, a ver si lo encuentro. Acá. Va a ser más fácil por el índice. Ahí está. Es un apunte un poquito antiguo, pero bueno, acá está resumido todo. Donde hablamos sobre los sistemas de escape en general. Vamos a ver la parte de los aviones de combate. Esta es una foto real de un MiG-29 que se estrella en Le Bourget y el piloto justo antes de impactar se eyecta con el asiento Zvezda y se logra salvar. Ahí está el sistema Yankee, ven, que les estaba mostrando. Y bueno, un poquito la parte de la historia, las generaciones que han habido. Es un asiento de un Junkers, de un Heinkel, mejor dicho, de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente era un sistema neumático que lo sacaba y el piloto tenía que estar consciente, desprenderse del asiento y abrir el paracaídas. Luego va evolucionando la cosa y se va mejorando. Acá tenemos, bien, por ejemplo, las Zvezda y bueno, la hiperconocida Martin Baker, que es una empresa que ha provisto de esto muchísimo para que todos puedan de esta manera
recuperarse. Martin Baker tiene toda una fama bastante bien ganada con el tema de los sistemas de escape. Acá tenemos, por ejemplo, una secuencia de lo que es un Martin Baker. El piloto activa el sistema y lo primero que hace el sistema es colocar al piloto en la posición correcta. Esto es, le retrae las piernas contra el asiento y le retrae todo el torso también contra el asiento para alinearlo con el vector de aceleración que va a sufrir durante la eyección. En el traje del piloto, en la parte de las piernas, hay unos pequeños arneses que se colocan, que son los que se van a retraer que van a retraer las piernas para que queden colocadas correctamente. Aparte de eso, los pilotos usan zapatos de seguridad con puntera de acero, un cuero bastante grueso también para prevenir todos los daños que se puedan llegar a producir. Se lo alinea completamente contra la vertical y luego el sistema actúa detonando toda una serie de explosivos, uno tras de otro. Entonces, en este caso particular, el Martin Baker tiene lo que se llama una catapulta, que básicamente es como una antena telescópica que se va desplegando a medida que se van prendiendo todas estas carguitas explosivas. Lo que se busca con esas cargas es que la transmisión de información sea bastante rápida, bastante segura, se produzcan gases que hacen que la catapulta telescópica se vaya desplegando. Con esa catapulta que se va desplegando hacia arriba, que es básicamente como una antena, garantizamos la dirección de eyección del asiento. Cuando llega a un cierto punto se desprende un pequeño paracaídas chiquititos, que es lo que se llama el drogue. El drogue es un paracaídas que me permite estabilizar y controlar la dirección que tiene el asiento y de esa manera asegurar que el asiento no se empiece a mover para todos lados, sino que tenga un cierto control. Básicamente el asiento se transforma como en una pequeña aeronave con un lapso de vida muy chiquitito. Cuando el drogue se estabiliza, en un cierto momento, el drogue se separa y se despliega el paracaídas principal. Se estira el paracaídas principal. Luego, a veces hay algunos sistemas que tienen como una pequeña carguita explosiva, es decir, en todo el perímetro de lo que es el paracaídas se colocan pequeñas municiones. Cuando queda completamente estirado, pero no abierto, para que se abra completamente, porque tenemos que garantizar que se abra, el paracaídas, se le puede hacer una pequeña carguita explosiva que hace que todas las municiones se salgan en forma radial. De esa manera se abre todo el paracaídas. Cuando se abre el paracaídas se tensan las cuerdas, hay un sensor que detecta el tensado de las cuerdas, entonces activa unas guillotinas que cortan el arnés que sujetan al piloto con el asiento y de esa manera el piloto se desprende del asiento. Ahí no está muy bien ejemplificado, pero si ustedes ven una filmación van a ver que el paracaídas se abre, comienza un penduleo, o sea, el asiento con el piloto quedan prácticamente en posición horizontal, ahí se corta, digamos, el arnés, el asiento sigue en una dirección longitudinal por inercia y el piloto queda penduleando como un péndulo y se le desprende el kit de supervivencia y baja. Todo esto en fracciones de segundo. Y todo esto en forma prácticamente automática. Está todo tan rápido que el piloto, no tiene conciencia, según una vez le pregunté a uno, que de todo lo que sucede. De repente se despierta colgando el paracaídas. Y siempre puede llegar a tener, digamos, algún pequeño daño o algo, pero vivo. Obviamente, este asiento tiene que responder a diversas características de uso. Los primeros asientos eran casi todos manuales, o sea, el piloto accionaba el sistema, lo expulsaba y después el piloto por su propio método se tenía que desprender a abrir el paracaídas. Entonces mantener toda esa conciencia, digamos, bastante difícil. A medida que las performances van aumentando, la velocidad de eyección van aumentando, entonces también las complicaciones, lo cual hace que los tiempos sean cada vez más rápidos.
Entonces hay lo que existen los diversos modos de eyección. Habitualmente nosotros podemos tener, por ejemplo, hay una descripción acá en el apunte de lo que es uno de los asientos llamado el Stenzel. Stenzel producido por una firma estadounidense, entonces tiene 4 modos básicos de operación. El primer modo de operación, bueno, acá está descrito más o menos todo lo que es el sistema Stenzel, que es completamente diferente de lo que es el sistema Martin Baker. Stenzel no puede usar la catapulta que yo les nombraba de Martin Baker porque está patentada. Lo mismo que Esveda tiene esas antenitas telescópicas que se desprenden para el costado, digamos que también es propio de ellos. Entonces, bueno, Stenzel utiliza un sistema que es como, yo lo llamo de barrilete, porque es como que se van desplegando unos hilos, entonces con esos hilos, digamos, que tienen un freno diferencial, lo van alineando para el vector de eyección. No me acuerdo si estaba el dibujito, que lo explicaba por acá, pero bueno, básicamente lo que se hace es, pirotécnicamente, se lo expulsa, digamos, esas cargas lo que producen son cargas explosivas dirigidas, y de esa manera salta la cúpula o se rompe la cúpula. En algunos casos particulares se ponen unos cuernitos en la parte de arriba del asiento y si con eso se rompe la cúpula, o si directamente se eyecta primero la cúpula. Todo el sistema está programado para funcionar de esa manera, pensado mejor dicho. Entonces luego, cuando se prende un sistema, después se va activando el otro sistema, sale el asiento, se lo va dirigiendo con esos rieles, con esas cuerdas. En un momento dado se va a prender un motorcito cohete, que es el Word, así se llama, que lo dirige al vector, y luego el Word va a sacar el drop, y luego de ahí vamos a sacar el paracaídas principal, y bueno, se va a producir todo lo que es el desprendimiento. O sea, la parte externa ya cuando está afuera ya se prenden los motores cohete que lo terminan de expulsar completamente, pero tienen duraciones muy pequeñas. Y los 4 modos de eyección, que está explicado por acá, ¿ven? En modo 1, por ejemplo. Cuando tenemos una eyección que está por debajo de los 2100 metros y velocidad inferior a los 225 keas, o sea, nudos equivalentes de velocidad de aire. Entonces, estamos a baja velocidad y estamos a baja altura. La eyección tiene que ser rapidísima. Luego tenemos el modo 2, que estamos a baja altura, pero a gran velocidad. El modo 3, cuando estamos ya en una altura intermedia. Y el modo 4, cuando estamos en una altura, digamos, mucho más grande. En modo 1, baja altura, baja velocidad, el piloto tiene que terminar colgado del paracaídas en 1/10 de segundo. 0,1 segundo el piloto tiene que estar colgado del paracaídas. No hay mucho tiempo. En el otro modo, que es el modo 2, ¿sí? Ahí ya se puede demorar un poquito más, porque ¿qué ocurre? Digamos, como tiene mayor velocidad, entonces abrir el paracaídas puede ocasionar daño en la estructura física del piloto, por ende tarda 1,2 segundos. Ahí ya se le va un poquito más el tiempo. En el modo 3 ya tenemos básicamente 3 segundos, que es cuando estamos arriba de los 7000 pies, o sea, los 2100 metros. Y en el modo 4, cuando es gran altura, lo que se busca es que el paracaídas se abra, pero ya cuando está en una región respirable, o sea, cuando ya estamos básicamente en 3000 metros, entonces ahí puede abrirse sin mayores inconvenientes si hubiera problemas con el sistema de oxígeno. En todos los modos, el piloto tiene la posibilidad de activar el modo manual, es decir, que se le abre el paracaídas y de esa manera desprenderse del asiento. Por ejemplo, pongamos en el modo 4, por ejemplo, por ahí puede ser que el piloto prefiera desprenderse antes del asiento y lo va a poder hacer. También está la posibilidad de que si el accidente ocurre en tierra, no haga una eyección directamente desde tierra, sino que se desprenda y salga caminando, o sea, salga por sus propios medios de la cabina o ayudado por algún externo. Entonces directamente tiene también una posibilidad de desprenderse rápidamente de todos los arneses
y evacuar la cabina. La cabina también puede ser abierta desde el exterior, hay marcas, indican entonces, bueno, van los auxiliares y actúan sobre eso, permiten abrir la cabina y extraer al piloto. En caso de que, bueno, o sea, todas las alternativas que se les pueda llegar a ocurrir para todo esto. Con el correr de los tiempos, o sea, ya en la década del 50, más o menos por ahí, empezaron a aparecer los asientos llamados 00, es decir, cero velocidad y cero altura, o sea, sobre pista que despegaron. Me parece y postularía que tienen mucha base por lo que es el tema de la aviación naval. En el caso de que la aeronave está haciendo, por ejemplo, el apontaje o el despegue y tiene algún problema, entonces tiene que ser eyectado directamente desde el nivel 0. También en el caso de los aviones navales, se provee la posibilidad de que la eyección se haga por debajo del agua. O sea, imagínense lo siguiente. El avión despega, no alcanza velocidad mínima, cae al agua, el piloto no alcanza a eyectarse, se empieza a hundir la aeronave y bueno, el asiento tiene que tener capacidad de rescatarlo por debajo del agua. Como en la película Top Gun, profe. Claro, bueno, en la película Top Gun no hay ninguna eyección debajo del agua. Pero no era que caían al mar y como que cuando se desprende la cabina lo golpea, creo. Bueno, eso es, o sea, con todo respeto, digamos, en todas las películas que he visto, en una de esas hay alguna que no he visto, no hay ninguna secuencia de eyección que respete lo que pasa en la realidad. Porque primero, Bien. usted fíjese, cuando en esa película hay varios errores. Hay muchos errores. ¿Sí? El piloto, o sea, la parte de arriba del asiento protege la cabeza del piloto. ¿Sí? Entonces, digamos, lo que va a golpear es la parte de arriba del asiento antes que golpear la cabina. Después, por ejemplo, tienen otra película, me acuerdo que es esa que, ¿cómo se llama? Detrás de las líneas enemigas, ¿se acuerdan? Que están ahí en Bosnia y van con un F-18 biplaza y están fotografiando y los derriban. ¿La vieron? No, esa no la vi yo, profe. Bueno, si pueden conseguirla y verla, la secuencia de eyección está fabulosa, salvo en un pequeño detalle. Y es más, está tan fabulosa que uno va viendo cómo se va prendiendo y se van quemando todas las partes. Entonces ve que es todo pirotécnico, o sea, da miedo en el sentido de que es como que estoy arriba de una canita voladora, porque todo se va prendiendo, pero es que sea una forma fácil y rápida, ¿sí? Bien, y como están en tándem, uno delante del otro, ¿sí? Muestra también lo que es la secuencia de eyección en tándem. Cuando es así, el que está más atrás sale primero eyectado y luego después sale el que está adelante. ¿Qué pasa? En la película, digamos, después que los dos se eyectan, se chocan en el aire. Y uno de los pilotos se lastima. Bueno. O sea, es algo que uno dice, puede llegar a pasar, ¿no es cierto? Entonces, veamos cómo sería una eyección tipo tándem, ¿no es cierto? Tandem Ejection Aircraft. Esto lo hacen con los dummies, ¿sí? A ver si... Bueno, una hora más o menos dura el video, no es mucho. Vamos a ver si buscamos uno más chiquitito. 40 minutos. Bueno, ahí lo vamos a ver. Mira, acá tiene un video bastante en cámara lenta. A ver si lo podemos ver. Fíjense. ¿Ven cómo? A ver. Bueno, en un carrito sale. Ahí están los dos pilotos. ¿Ven? ¿Vieron la velocidad? Bueno, fíjense. Primero uno y luego el otro. ¿Sí? Bueno, son muñecos, ¿no?
y ahí sale el otro, ¿ven? Ahí se desprende el drop, que es el paracaídas, chiquitito. Bueno, acá vuela la cabina, también un sistema pirotécnico, ahí se activa la otra parte. ¿Ven restricción? ¿Cómo retrae las piernas? Pero lo que les quería mostrar que cuando es en tándem, primero sale uno, sale el otro, pero salen con ángulos diferentes, ¿sí? Salen con ángulos diferentes. Entonces no es factible que un asiento choque con el otro asiento. Entonces, bueno, tienen que tener cuidado con las filmaciones ahí de las películas porque, bueno, no siempre responden a la realidad. Fíjense, ¿ven cómo se pone prácticamente horizontal y sale, uno dice, le va a pegar un asiento al otro. No, están en planos diferentes, ¿sí? Pero fíjense también la velocidad con que cae, o sea, prácticamente abrió el paracaídas, péndulo, y ahí directamente tocó tierra, ¿sí? Es una cosa realmente increíble. A ver si tenemos acá a Martin Baker, por ejemplo, direcciones en vivo, tiene muchísima experiencia. Martin Baker es muy, muy reconocido. Ahí, bueno, tuvo un accidente en un despegue, entonces produce la eyección. Y bueno, tiene un club, o sea, usted se eyecta y después Martin Baker, independientemente de la bandera que usted tenga, le va a entregar una corbatita formando parte del club Martin Baker. Bueno. Y allá fue. Un Harvey. Al agua. Al agua pata. Pero, ¿vieron la velocidad? ¿Vieron la velocidad? O sea, a mi modo de ver, no hay posibilidad que la persona pueda reaccionar en ese momento, pero bueno, le salvó la vida. Otro Harvey. Por supuesto, es una fracción de segundo en el cual el piloto tiene que tomar la decisión de qué es lo que va a hacer y para poder salvarse, ¿no? O sea, creo que la persona se despertó prácticamente sobre el suelo. Este es de Canadá. ¿Ven que tiene pintado como una falsa cabina en la parte de abajo? Ese F-18. Bueno. Sí, sí. Fíjense, es una fracción de segundo realmente que uno toma la decisión y bueno, y el sistema tiene que funcionar. Y es todo o nada directamente, o sea que el sistema, la calidad que tiene que tener el sistema tiene que ser muy buena. No puede fallar en ese momento. ¿Sí? No sé si había otro. Yo lo que quería que ustedes vieran desde el frente, o sea, cómo se ve una eyección tipo tándem, entonces de esa manera pueden ver que salen con planos diferentes. Bueno, de todas maneras quedó claro, ¿no? Lo que les estoy diciendo. O sea, se piensa de esa manera para evitar justamente la posibilidad de que impacten. No tengo. Ejection system, a ver. Ejection SEAT test. No, lamentablemente, bueno, habría que buscar. Pero acá les quiero mostrar una cosa que es, por ejemplo, esta es la fábrica Martin Baker. O sea, ellos empiezan, y Bernard Lynch. Bernard Lynch es una persona que está en la historia
de los asientos eyectables porque era el piloto de prueba por excelencia de Martin Baker. Este tipo, no sé la cantidad de eyecciones que hizo a lo largo de su vida. Esa es una torre donde Martin Baker experimentó para ver las tolerancias que tenía el ser humano, digamos, al tema de las aceleraciones, y Don Bernard Lynch era el sujeto de prueba. Y es el que, bueno, luego en un asiento, en un Gloster Meteor, es el que, digamos, hace la primera eyección con un sistema Martin Baker, bastante primitivo. Bueno, acá ven detalles. ¿Por qué el tema del ajuste del cuerpo humano? Por el tema ¿ven? La columna. Si no ajustamos bien, los daños que se producen en la columna son bastante serios. La persona puede quedar incapacitada. La parte ergonómica es sumamente importante. Bueno, una de las cosas que descubre, digamos, Martin Baker, investigando todo esto, es la tolerancia que tiene el cuerpo humano, digamos, a grandes G, pero con lapsos de tiempo muy cortitos. ¿Ven? Ahí, bueno, el Gloster que utilizaban para las primeras experiencias. La verdad que este hombre de Bernard Lynch me sorprende porque, digamos, no sé cuántas eyecciones hizo, ¿no? Pero era el piloto de prueba. O sea, la verdad que bastante impactante. Ahí creo que hace la primera eyección. ¿Ven? Con el primer sistema. Que no era 100% automático, sino que la persona tenía que permanecer consciente mientras se producía y para poder desprenderse. Bueno, después lo buscan y lo ven un poquito más. Digamos, interesantísimo el tema, ¿no? Bueno, problemita físico de la eyección, como yo les decía, es decir, el tema de que es algo muy violento, los daños que se pueden llegar a producir, quemaduras, golpes y algunas otras cositas. Acá nuestra querida columna vertebral, ahí a la izquierda tenemos la columna vertebral en posición normal, la columna vertebral a la derecha, bueno, una persona que no está en posición del todo normal, digamos, los daños que se pueden llegar a producir en las terminales nerviosas. Y esto es otra cosita que es, yo lo llamo las curvas del confort. Es decir, un asiento es más confortable que otro según la distribución de presiones que se produzcan en el cuerpo. En el de la izquierda vemos ahí todo un pico de presiones, o sea, son líneas, por así decirlo, ¿cómo serían las de isopresión? No me salen en este momento. Bueno, son líneas de igual presión, ¿sí? Un asiento duro, el de la izquierda, y el otro... ¿Perdón? Sí, claro, pero Isobara se refiere más bien a las presiones de tipo atmosféricas. Acá estamos hablando de las presiones que se están produciendo sobre el cuerpo, ¿sí? Entonces, usted tiene ahí, digamos, picos de presión y usted mide, digamos, la presión que se produce sobre las partes del cuerpo. Entonces, digamos, ¿por qué el disconfort? Y porque estamos comprimiendo todos los capilares, ¿sí? Entonces, de esa manera, un asiento se vuelve más confortable que otro y eso influye notablemente en las preferencias que se tienen con respecto a estas cosas. Después, por ejemplo, en el tema de los asientos, también la parte ergonómica, la capacidad de movimiento que tiene el asiento para dar tipo confort. Aquello, bueno, yo desde los 6 meses de edad que estoy viajando de un lado para el otro, sobre todo en colectivo, y así que tengo mucha experiencia al respecto, y con muchos tipos de ómnibus, ¿no? Entonces, bueno, una cierta inclinación, posición de los pies, también provee un mejor descanso, y bueno, facilita notablemente la tarea. Entonces ven, por ejemplo, estudios de este tipo, digamos, que garanticen que no necesariamente colocar a la persona en posición horizontal, pero sí una cierta inclinación que le permita a la persona poder descansar y no estar tan estresada, manteniendo una posición fija durante muchas cantidades de horas, como es típico en el viaje. Fíjense, por ejemplo, en las dimensiones que tienen los asientos, y acá estamos viendo, por ejemplo, uno de los temas principales que tenemos en las aeronaves. O sea, las dimensiones de los asientos condicionan la capacidad que nosotros tenemos de carga, y por ende los costos, y por ende también lo que le vamos a cobrar a los pasajeros. Entonces, bueno, una de las características de la primera clase con respecto a la clase común es las dimensiones que tiene en el asiento, o sea, todo
la superficie que le dan a la persona para poder viajar, amén de los otros servicios extras, el tema de bebida, comida y otras cosas más. Pero fíjense, por ejemplo, lo que se llama el seat pitch, o sea, la capacidad de inclinación que tiene el asiento. Entonces es bastante limitada. Yo la última vez que bajé en uno, sí, no estaba muy comprimida la cosa y la persona adelante se inclina y yo prácticamente me sentía como como un fiambre entre dos pedacitos de pan. Y bueno, eso ha ido variando muchísimo. En otras épocas había más espacio y después, bueno, se carga más la aeronave, entonces está todo muchísimo más comprimido. ¿Sí? Bueno, y lo mismo el tema de la separación. Entonces, ¿pero qué pasa? No todos los seres humanos somos iguales, o sea, hay diferentes alturas, formas, digamos, entonces por ahí hay gente que puede caber en estos tipos de asientos y otros no. Todo eso es un estudio que se tiene que hacer, digamos, para poder condicionar la capacidad que tiene una aeronave para poder llegar gente. Ustedes recuerdan, por ejemplo, de los airport planning, airport planning de las aeronaves. Acá, por ejemplo, tenemos un DC-10, ¿sí? Todo el layout que tiene el DC-10. Primer clase en la parte de adelante, ven la separación que tienen los asientos, y después las otras clases que tenemos acá, donde ya empezamos a juntar más gente. Y, digamos, todo eso se paga, ¿sí? Y bueno, pero bueno, son las capacidades que están y las reglas que hay que tratar de respetar. Y eso nos lleva a otra parte importante, que son la capacidad de evacuación que nosotros tenemos en una aeronave. Y tenemos reglas que tenemos que respetar. Entonces las CFR tienen especificaciones muy estrictas con respecto a esto, que están basadas en ¿esto qué es? Sistema de oxígeno, sistema de escape y acá está, requisitos técnicos aplicables. Bueno, las CFR tienen todos esos requisitos técnicos aplicables, acá están especificados en la parte 23 y la parte 25, ¿sí? Con sus equivalentes, que es la RAC que tenemos en nuestro caso. La parte 23 es bastante chiquita, por así decirlo. ¿Ven? La parte 25 no. La parte 25 es mucho más detallada. Y esto es la regla de oro. 90 segundos. Independientemente del tamaño que tenga la aeronave, de la capacidad. En 90 segundos tiene que estar completamente vacía. En 1 minuto y medio. Y tengo que demostrar que esto es factible. Y acá me dice, el CFR me dice, compliance with this requirement must be shown by actual demonstration using the test criteria. Según el apéndice J de esta parte. Salvo que el administrador encuentre una combinación de análisis y ensayo que provee datos equivalentes que podrían ser obtenidos por una demostración. ¿Sí? 90 segundos. ¿Cómo hago yo para garantizar estos 90 segundos? Y bueno, una prueba. Busquemos una aeronave grande. Y veamos cómo lo hacemos. Acá tienen un 380 y van a hacer una prueba de evacuación. Por supuesto, toda gente voluntaria. Se le colocan algunos chalecos como para poder identificarlos. Y tenemos que evacuar esto con la mitad de las salidas disponibles. ¿Ven? Ahí comienza la evacuación. Larga el reloj. El personal de a bordo está entrenado. Tiene que abrir las compuertas. Fíjense, se abren los toboganes. En este caso,
por la cantidad de gente, son toboganes tipo doble, y la gente empieza a salir. Y de ahí tienen que ir al lugar de reunión. Todo el personal de a bordo es fundamental en este sentido para garantizar que todo se haga de forma ordenada y que nadie quede arriba de la aeronave. La gente sale y no tiene que volver a entrar. Impresionante la vista, ¿no? En 90 segundos tenemos que despejar todo. Fíjense, ahí está el reloj corriendo. Una de las cosas que se pueden hacer es las puertas, algunas pueden estar aleatoriamente trabadas, de esa manera como para poner un poquito más de dificultades. Bueno, aparentemente 1 minuto 17 para evacuar a toda esa gente. Pero ¿qué es lo que nos está faltando acá? ¿Qué es lo que nos falta ahí? Que no veo. ¿Fuego? El pánico. Ok. No veo el pánico, ¿no? Todos saben lo que va a pasar. ¿O no? Sí, todos están conscientes de cómo va a ser la situación. Exactamente. Una cosa es que yo no sé lo que va a pasar y otra cosa es sí que sé exactamente lo que tiene que pasar. Acá esto fue un accidente real. Veamos la evacuación. Bueno, el uso de los toboganes es algo bastante común, digamos, inflables, porque, bueno, nos proveen muchas alternativas. En el caso de un acuatizaje, el tobogán se puede desprender y pasa a ser un salvavidas, un tipo de balsa. Y aparte, bueno, es una forma rápida que la persona abandone la aeronave en emergencia. Ahí ya están todos los bomberos controlando la situación. Y la gente tiene que salir, no quedarse a mirar qué es lo que está pasando. Por supuesto, esto también requiere que las puertas se abran rápidamente. Pero lo que yo quería mostrarles acá era pilot, aircraft, a ver, un sistema de evacuación de los pilotos. Que lo había visto. ¿Eso se realiza por las ventanas de la cabina, profe, puede ser o no? Estaban y se desprenden con una soguita. Se van descolgando con la soga. No sé si lo coloqué acá. Sistema de evacuación. Acá están varios videos. Bueno, hay varios videos que lo muestran por ahí, pero no me acuerdo. No me acuerdo si lo había puesto en disposición. Bueno, esto es un 737, un video class, digamos, ya antiguo, con todo lo que es el sistema de evacuación. Piloto y copiloto. A ver cómo evacúan. Ahí está, ¿ven? La cuerda. Entonces tiran de ahí, sacan la cuerda, abren la ventanita y se descuelgan desde ahí. ¿Qué tal, Un lujo. Bueno, lo he visto también en Airbus implementado, en un video.
El pánico es discutible, porque uno lee sobre esto y dice, bueno, sí, puede ocurrir, puede no ocurrir, digamos, o sea, por ahí no es tan común, por ahí sí es común, digamos, ¿ven? Fíjense las salidas de emergencia que nosotros tenemos. CFR 25 nos provee nos exige diversos tipos de salida de emergencia. Esa, por ejemplo, la que está sobre el ala. ¿Ven? Siempre tema de apertura rápido, fácil, intuitivo, pero bueno, si uno está apurado o en emergencia, digamos, por ahí la gente no se da cuenta cómo tiene que hacerlo. De todas maneras, las salidas están marcadas, hay señalado todo, y esto ya es algo antiguo, ¿no? El sistema ese del tobogán que está comprimido en ese lado, que tiene que actuar apenas se active. También los esfuerzos que tiene que hacer la persona, digamos, tienen que ser adecuados para las distintas personas que están trabajando, digamos que no sea tampoco tan terriblemente complicado poder abrirlo. Muchos colores, ¿ven? Colores para indicar lo que se está haciendo. Y entrenamiento. El personal entrenado, digamos, porque es el que va a guiar y va a controlar el pánico que eventualmente pudiera llegar a ocurrir. Acá la ergonomía se vuelve muy importante en el sentido de que los mecanismos tienen que ser fáciles de operar, intuitivos, o sea, que garanticen que la persona pueda entender lo que se está haciendo. ¿Ven? Se abre hacia afuera la compuerta. La compuerta también tiene su sistema de sellado por el tema de la presurización. Pero miren, una persona como esa señora lo puede operar fácilmente. Obviamente conociendo cómo está. Las instrucciones están puestas al lado de la puerta también, ¿no es cierto? Bueno, esto lo ven después para poder... Este queda Super 80. Ah, el MD80. Inflate the slide by pulling the attendant's headrest, but the flight attendant must, however, if it does not. Ah, bueno, ¿ven? Tobogán de salida trasero. When the evacuation slide is pulled out of the opening door, ¿Ven? there is a backup O sea, jettison. hay todo sea para lograr salvar a la gente en el caso de una emergencia que pudiera eventualmente ocurrir, ¿sí? Bueno, vamos al tema de la salida de emergencia. El CFR 25 me exige varios tipos de salida de emergencia. Fíjense, tenemos 4 tipos de salida de emergencia, tipo 1, 2, 3, 4. Ventrales, o sea, en la parte de la panza, en el cono de cola. Tipo A, tipo B, tipo C. ¿Sí? Ahí está. Y las ubicaciones, ¿sí? Tipo y número requerida, según la cantidad, digamos, de pasajeros, se dan todas las distribuciones, ¿sí? Bueno, acá están las formas en que está, o sea, las dimensiones generales que tienen que tener, los radios, o sea, el radio que tienen que tener en los ángulos, ¿sí? Y si se encuentra a nivel del piso o hay como un pequeño escaloncito, ¿sí? Que se pueda llegar a permitir. Y la cantidad máxima de personas que van a permitir evacuar según las dimensiones que se tengan, digamos, para estos tipos de puertas. O sea que no es cualquier cosa, sino que se tiene que cumplir todo esto, ¿sí? Bueno. Entonces, se debe hacer toda esta distribución, se tiene que después probar. Entonces, bueno, acá se puede probar de diversas maneras. Se puede hacer, por ejemplo, una mock-up de madera, otros materiales reciclables, hasta cartón, digamos, y de esa manera ver y estudiar todo esto. O sea, no solo con los sistemas de tipo CAD, sino también verlos en tamaño real, porque a veces nos provee una idea mucho más acabada de lo que nosotros tenemos. Pero también tenemos que garantizar que el movimiento de la gente va a ser factible y que van a poder evacuar en los 90 segundos que nos están pidiendo. ¿Sí?
Bueno, acá está todo explicadito y cómo tienen que ser. Acá está, bueno, por ejemplo, la distribución, el requerimiento de distribución, las rutas de escape también, que tienen que estar correctamente señaladas. Usualmente se utilizan, no sé si ustedes han visto esas cintas que son fotolumínicas. Las cintas fotolumínicas son unas cintas que uno se cargan con la luz, ya sea solar o artificial, y cuando no hay luz, emiten una fotoluminosidad. Sí, me suena. Bueno, esas se desarrollaron por la parte aeronáutica, ¿ven? Este tipo de cintas que están acá. Entonces se colocan, por ejemplo, vamos a ver en este pequeño video, se pueden pegar, se pueden hacer carteles, se pueden hacer inclusive, ¿cómo se llama?, chalecos, y en todos los lugares que uno quiera señalar, digamos, una salida. Se cargan con la luz artificial o la luz solar. Cuando se apaga la luz, emiten luz. No una luz terriblemente intensa, pero que me permite a mí saber, digamos, hacia dónde yo tengo que evacuar. ¿Sí? No son reflectantes, son fotoluminiscentes, ¿ven? Ahí está, no ahí tenemos luz, entonces estamos emitiendo. Entonces de esa manera, digamos, si la cabina, en caso de emergencia, se llena de humo, ¿sí?, entonces de esa manera la persona puede ir siguiendo acá no hay ningún video, pero ven, por ejemplo, ven escaleritas como esta que están acá, también se pueden usar en edificios, en otras cosas. Entonces nos van marcando los obstáculos, nos van marcando cómo tiene que ser el movimiento de la gente, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, si se produce un incendio, se va a producir el humo no nos va a permitir observar hacia donde nosotros tenemos que ir, pero como lo tenemos en el suelo, entonces podemos ir siguiendo lo que pasa y ver a dónde evacuar. Es muy típico en las aeronaves que se empleen este tipo de elementos. Bueno, el medio de ingreso sería el tema de los toboganes, la forma que tenemos el sistema de iluminación de emergencia, también luces que son autónomas, que cuando se corta la energía, bueno, eso lo han visto en muchos edificios, se corta la energía, entonces se activa el sistema de iluminación para indicar a dónde se encuentran las salidas. Bueno, la arquitectura del fuselaje. La arquitectura no es lo mismo que la estructura, ¿sí? Porque nosotros tenemos las misiones que cumple el fuselaje, que es receptáculo, protección de la carga de pago, alojamiento de la cabina, estructura central a la que se acoplan las demás estructuras y alojamiento de diversos sistemas y equipos. ¿Sí? También abordamos sistemas de acondicionamiento, navegación, sistemas eléctricos. Y la disposición, la arquitectura que nosotros tenemos, depende de los accesos, duración del vuelo, diseño y distribución de asientos y del servicio a bordo, la impresión estética, la tripulación auxiliar. Y el tema de los pasillos que nosotros tenemos que disponer. Entonces, bueno, acá hay ciertas recomendaciones que se dan. Y todo eso, fíjense que, esto lo copié de otro lado, pero no es cierto. Originalmente se pedían 120 segundos para la evacuación de una aeronave, pero en el 1967 lo cambiaron a 90 segundos. O sea, nos robaron 30 segundos. Y hay que cumplir con todo eso. Bueno, acá está el tema de las CFRs. ¿Qué es esto? No me acuerdo. Esto es un artículo en donde discute cómo las aerolíneas fueron achicando el tamaño de los asientos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ¿ven? En un Boeing 777, ¿ven? Clase movilidad, o sea, comparado lo que es la primera clase del 777 con lo que son otros tipos de asientos. Esto sería en un cine y esto sería en un estadio, ¿sí? Bueno, entonces es como que se va comprimiendo todo y bueno, una de las discusiones, a ver, dice, bueno, hay que suscribirse para poder leer todo el artículo, ¿sí?
Lo puse como una curiosidad para que ustedes puedan ver. Dimensiones de los asientos. A ver. Bueno, otro artículo también que discute sobre el tema de las dimensiones de los asientos, la separación entre asiento y asiento. Digamos, es algo que ya antes de la pandemia se venía discutiendo bastante. ¿Ven? Achicar 3 centímetros, metemos más gente, todo más comprimidito. O sea, es decir, realmente a mí personalmente me resulta bastante molesto. Bueno, ahí les dejo eso. Y hay un montón de otras, ¿cómo se dice? Hipervínculos para que ustedes puedan llegar a ver. Acá, por ejemplo, discusiones de cómo el comportamiento de las personas, de los pasajeros durante una evacuación, evacuaciones de emergencia sobre el agua, y está, por ejemplo, el caso del aterrizaje sobre el Hudson, que ha habido varios aviones que lo han hecho. Inclusive hubo un avión ruso también cerca de Leningrado que también tuvo que aterrizar así. Bueno, el tema de los tiempos de evacuación, acá hay algunos artículos que hablan sobre esto, y bueno, ver cómo se puede trabajar. Ahora, la pregunta es, que yo digamos, les hago, es, ¿cómo harían ustedes para saber, digamos, tener una idea general del tiempo de evacuación que tendrían en una cabina de pasajeros? Sin tener la cabina propiamente dicha. Están haciendo todo el proyecto. ¿Cómo harían? Hago una simulación con, digamos, la cantidad de asientos y un estimado de gente, como, digamos, o sea, recreo las dimensiones en una sala, en un patio, y veo cuánto tiempo tardan, no sé. Con la gente. Sí, digamos, o sea, no sé, si supongo que estoy trabajando en una empresa, tendré empleados que por lo menos me puedan asistir en eso. Por ejemplo, una aeronave que lleva 300 personas. Sí, puedo convocar voluntarios si es necesario, supongo. Si lo único que tienen que hacer es sentarse y eventualmente salir. Es mucho tiempo de trabajo, ¿eh? Sí, pero puedo hacer algo más pequeño y de ahí después, bueno, proyectar. ¿Y por qué no una simulación en computadora? No sabía que se podía simular, digamos, sin que sea muy costoso el coste de, digamos, que se salir a gente. Pensemos un poquito. ¿Se podrá simular en computadora el comportamiento del movimiento de gente? Sí, o sea, sé que hay estudios. ¿Qué piensa el resto de los que están en la clase? Yo creo que no, porque es muy aleatorio, me parece. ¿Ah, sí? Bien, correcto. ¿Qué opinan las otras personas? ¿Solo 2 están presentes en este momento que se han animado a hablar? Y creería que sí, profe, como se lo considera como fluido. Exacto. Muy bien. ¿Y qué tipo de fluido? Viscoso. Bueno, sí, podríamos tener un fluido viscoso. Pero ¿saben cuáles son las ecuaciones que se utilizan? Las de dinámica de los gases. Son las que mejor adecuan para el movimiento de la gente, porque tenemos algunos efectos que se pueden producir. Por ejemplo, ondas de choque. ¿Y quiénes son los que estudian dinámica de los gases? Nosotros. El ingeniero aeronáutico. Muy bien. Ingenieras también. Todos esos fenómenos hace muchos años que se estudian, pero muchos años que se estudian. Entonces, por ejemplo, un método básico para poder determinar los tiempos de evacuación, o sea, el movimiento de un lugar a otro, hay un modelo que se llama el modelo hidráulico, donde hay una analogía con las ecuaciones que nosotros usamos en la hidráulica, con el movimiento de la gente. Existe también lo que se llama una capa límite. ¿Por qué es una capa límite? Porque la gente
al moverse en un pasillo, digamos, lo habitual es que no se arrastren contra el pasillo. Entonces imagínense lo siguiente, por ejemplo. Vean cómo sería el movimiento de gente. Evacuación. Oh, Crow evacuation. No era Crow. Era Crown. ¿Cómo se llamaba? Crown evacuation era. No me acuerdo. Evacuation. Emergencia. ¿Sí? A ver. Bueno, esto es en el tema de los aviones, pero no quiero aviones. Quiero... CROWD me parece que es. Crow, ahí está. Crow. Movements Evacuation. A ver. Crowd, sí, tiene razón, tiene ese. Acá tienen, por ejemplo, esto es un experimento. Generalmente los experimentos que se hacen con personas se le colocan gorritas y se filma. Fíjense eso. ¿Qué están viendo? Fíjense, miren qué lindo. Interesante, ¿no? Claro, como si fueran partículas la cabeza. Claro, mecánica de los fluidos. Entonces hay una analogía hidráulica respecto de eso. ¿Se van dando cuenta? Sí, profe, está muy bueno. Está muy bueno, ¿no? Bueno, veamos otro poquito. Vamos a ver qué pasó acá. Elección de la salida en una evacuación. Acá hay varias salidas y la gente tiene que elegir. Y acá empiezan a actuar las cosas que uno de ustedes recién me dijo, que no era factible, porque bueno, hay comportamientos que son típicos de la persona, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, está la fuerza, cierta fuerza, que es la fuerza que una persona ejerce sobre otra persona. Después también está la fuerza del grupo, es decir, yo veo a tal persona, tengo un cierto vínculo con esa persona, entonces la voy siguiendo. ¿Se dan cuenta? Hay un poquito. Algo interesantísimo todo esto. Y después el comportamiento del tipo aleatorio, en el cual no podemos garantizar, donde podemos proveer ciertos comportamientos. Miren, fíjense, ¿ven? Y se ponen las gorritas. Esto es un caso real. Miren. Bueno, obviamente no es una aeronave, ¿no? Pero En los recitales es muy peligroso eso, profe. claro, un montón de lugares. Todo un experimento. Se colocan las cifras ahí arriba del gorrito, ¿no? Manejar toda esa simulación no es fácil. Pero se puede hacer. Lo que me fascina de todo esto es que las ecuaciones de dinámica de los gases, también de mecánica de los fluidos, son aplicables para estas cosas. Bueno, acá vamos a hacerlo un poquito más grande. Miren esto. Todas personas, ¿eh? Un hormiguero parece. Una hormiguera, ¿sí? Perfecto. ¿Ven? Evacuación de un estadio. Gente, ¿eh? ¿Ven la persona esa que se movió de un lado para el otro, fue, volvió, comportamiento errático? ¿Sí? Ahora todos saben para dónde tienen que ir. Acá no hay pánico, no hay presión, nada. ¿Eh? Parece que fuera una animación, pero son personas reales.
Bueno, el tema está en que nosotros, esto, sobre todo, por ejemplo, para el caso de la aeronave, nosotros tendríamos que poder llevarlo a cabo también y tener una estimación. Existe lo que se llama un modelo hidráulico. A ver, les voy a mostrar un poquito sobre el particular. A ver. Bueno, este es un apunte que yo estoy preparando para un posgrado, pero bueno, se puede adaptar para el caso de ustedes. Donde, digamos, acá por ejemplo tenemos las paredes ubicadas en un extremo y en el otro extremo, ¿no es cierto? Y ahí tenemos, por ejemplo, las barandas, ¿sí? Ubicadas en los extremos. Entonces, lo que me especifica es que desde la baranda para adentro me va a quedar un ancho efectivo. La baranda queda contenido, inclusive la pared queda contenido dentro de lo que se llama la capa límite de este movimiento. Digamos, es en esa partecita. En el dibujo a la derecha, ustedes fíjense, ahí tenemos un asiento horizontal o una silla, ¿sí? Y entonces ahí empezamos a tener lo que se llama el ancho efectivo en cada una de las cosas. Esos son los llamados espesores de capa límite. Y el ancho real se le resta el espesor de capa límite y me queda lo que se llama el ancho efectivo, ¿sí? Y acá tenemos algunas ideas de los espesores de capa límite que se pueden llegar a presentar. Luego, nosotros tenemos lo que se llama la densidad de personas. Nosotros vamos a tener una cierta cantidad de personas ubicadas en una determinada superficie, ¿sí? El valor máximo sugerido es de 3,76 personas por metro cuadrado. Imagínense un cuadradito de 1 metro por 1 metro. Bueno, 3,76, casi 4 personas. Están muy apretadas, ¿sí? Está muy restringido. Esto es una limitación por el tamaño. Y luego, acá tenemos la velocidad de movimiento que van a tener las personas, que va a depender de la densidad que tenga, una constante A, ¿no es cierto? Y otra constante K, que depende de esta tabla, que es si las personas se están moviendo en un pasillo o se están moviendo a través de lo que es una escalera, ¿sí? Y eso nos va a dar la velocidad de movimiento, ¿sí? Con densidades más chiquititas, por ejemplo, de 0, o sea, media persona prácticamente por metro cuadrado, ya tenemos una velocidad que puede ser mucho más grande, ¿sí? Y la densidad no nos influye mucho. Y tenemos lo que se llamaría el flujo específico o el caudal. Entonces, la velocidad multiplicada por la densidad nos va a dar el flujo específico. Y después tenemos el otro que es el flujo calculado. El flujo calculado es el flujo específico multiplicado por el ancho, ¿sí? Bueno, básicamente lo que se va a hacer es plantear todo un movimiento de flujo y se van a equilibrar, o sea, de la gente se van a equilibrar los flujos y de esa manera se van a calcular los tiempos totales para poder evacuar un determinado lugar. Cuando hay transiciones, es decir, yo por ejemplo paso de un ancho grande a un ancho más chiquitito o viceversa, o cuando coinciden varias salidas en un determinado lugar con una sola salida, o tengo una sola salida y varias salidas al otro lado, entonces se trabajan con eso. El flujo calculado de ingreso tiene que ser igual al flujo de salida. Bueno, básicamente es mecánica del fluido. Y es un modelo que se utiliza para hacer un cálculo de tipo manual. Porque generalmente, digamos, en toda evacuación, yo lo que voy a tener es esto. Primero, el tiempo disponible para evacuar, que va a depender del caso del siniestro que yo tenga. Imagínense, en la aeronave yo tengo un incendio, ¿sí? Bueno, según el escenario de incendio que yo planteé, se prendió fuego, por ejemplo, en la parte de atrás, se prendió fuego en la parte del medio. O sea, tengo en la bahía de carga, tengo en la cabina o algo así por el estilo, me va a salir un tiempo que yo tengo disponible para que la gente pueda evacuar. En inglés, ese tiempo disponible lo llaman ASET, que es Available Safety Evacuation Time, o sea, tiempo disponible para evacuación segura, ¿sí? Y eso lo tengo que comparar con el tiempo requerido para la evacuación segura, que en inglés lo llaman RSET, o sea, Required Safety Evacuation Time, ¿sí? Obviamente, lo que yo voy a necesitar es que el RSET, el tiempo requerido, sea menor que el tiempo disponible. La diferencia entre los dos es lo que está pintadito de rosa, que es el margen de seguridad que yo tengo
para que se pueda evacuar a la gente. Ahora, ¿cómo es el comportamiento de la gente cuando se va a evacuar? Vamos a tener un tiempo en el cual se va a detectar la emergencia. ¿Sí? Luego, cuando se detectó la emergencia, va a haber un tiempito en el cual se va a notificar esa emergencia. Por ahí puede ser que la detección y la notificación sean prácticamente las mismas. Por ahí no. Por ahí le sonó una alarma y de ahí hasta que la persona comprobó, entonces ahí hace la notificación. Cuando se notifica, la gente tiene diversos tipos de comportamientos. Algunos se empiezan a mover, otros no se mueven, otros están esperando que alguien los guíe para ver qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Y algunos, bueno, tendrán otro comportamiento. Es lo que se llama el premovimiento. Y en ese premovimiento se superpone lo que ya es el movimiento de la gente. No es que uno va siguiendo al otro, sino que, digamos, por ahí alguno puede estar superpuesto con el otro, entonces, como por ejemplo con detección y notificación, o en el premovimiento con el movimiento. Entonces, bueno, de esa manera llegamos a todo lo que es el reset, que sería el tiempo necesario para evacuar la gente, ¿sí? En el caso nuestro tenemos un requerimiento que es 90 segundos. En 90 segundos todo el mundo tiene que estar afuera. Es lo que nos pide el CFR, ¿sí? Bueno, estudios nos dicen que, bueno, por ejemplo, el tiempo de premovimiento es algo muy difícil de establecer porque depende del comportamiento de la gente, el tipo de la gente, el entrenamiento, el lugar donde están. Bueno, acá hay algunos valorcitos que nos permiten establecerlo. Y después, por ejemplo, acá algunos tiempos estándar, digamos, de evacuación que han hecho, bueno, son edificios, no hay. Bueno, y después, por ejemplo, yo planteo casos tipo testigo. Por ejemplo, acá tengo 100 personas, un pasillo de 40 metros y un ancho de salida de 2 metros, ¿ven? Hago todos los cálculos, simulo todo y esta es la curva, el tiempo, personas, que me van a quedar adentro del edificio, ¿sí? Entonces, en 57,24 segundos, yo evacuo a 100 personas que están acá, pero tengo un ancho de 2 metros. ¿Qué pasa si yo achico ese tamaño? Si le pongo, por ejemplo, una restricción y paso de 2 metros a 1,5 metros, acá, ¿ven? Un cuellito de botella. Entonces, ya hay una restricción, hay que hacer todo el cálculo y ver cómo llegamos. Y ahí el tiempo se ve un poquito más comprometido y se va ampliando, ¿sí? ¿Ven? Bueno, y de esa manera se va estudiando con el método hidráulico, que es un método que se puede hacer netamente manual y poder determinar los tiempos de salida, ¿sí? Bueno, y después está la frutilla del postre. ¿Cuál es la frutilla del postre? Una simulación numérica. Vamos a ver si anda. Ahí está. Hagamos una pequeña simulación numérica, por ejemplo, el caso ese de las 100 personas que nosotros tenemos ubicadas en ese lugar, ¿sí? ¿Alcanzan a ver? ¿Me van siguiendo? Sí, ¿Eh? sí. Bueno. Ya, a ver, veamos qué pasa. Ah, perdón. Vamos a tener que bajar un poquito la velocidad porque si no... Upa. Options. Vamos a ponerlo en 9 para que no sea tan fuerte. Se pueda ver. Bueno, por supuesto se resuelve todo con todo un modelo de simulación. Y ahí vemos a las personas. Está muy lento esto. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Ah, está muy lento. Vamos a hacerlo de vuelta. Vamos a cargarlo de vuelta. Así lo podemos apreciar correctamente.
Ya estamos casi sobre la hora, ¿no? ¿Qué tal, Bueno, y ahí se va el tiempo, hay que esperar que termine y ahí corre de vuelta la simulación, ¿ok? Este sería el caso particular, veamos que tenemos tantas personas, tanta distancia de evacuación y vemos cómo sería el comportamiento. Por supuesto, es una simulación, no es el caso real. ¿Sí? Interesante, ¿no? O sea, es dinámica de partículas. Es dinámica de partículas donde hay varias fuerzas que están metidas ahí adentro y bueno, que tenemos que evaluar. Ahora empezamos a complicar un poquito más. Le vamos a poner, por ejemplo, una restricción. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, restringamos un poco. Ah, no, esta no tiene nada. Vamos al caso C. A ver. Ah, está todo. Bueno, vamos al caso número 2. A ver, disculpe, vamos a ver. ¿Dónde está el signo? Por acá está. Punto SMB. No me acuerdo cómo lo hice. 02A. Ahí está. (02A). Ahí estamos. Ahí estamos, ¿ven? Ahí le hice una pequeña restricción. Veamos qué es lo que pasa con toda esta gente. Bueno, ustedes ya se pueden imaginar un poquito lo que va a pasar, ¿no es cierto? Ahí lo podemos ver más en detalle, ¿ven? La acumulación de gente y el comportamiento que van teniendo. Bueno, ahora vamos a complicarlo un poquito más. Creo que era 03A. A ver. Ahí está. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Le agregamos un grupo de gente que se va a agregar al costado. Que también puede llegar a ocurrir. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Bueno, ahora compliquemos más todavía. Ah, el 4 no anda. A ver. Ah, sí, este es el 4. Le ponemos otro grupo de personas más. Ah, bueno, opa. Bueno, compliquemos más todavía. Son casos testigos nada más que hice para probar. Ahora, pensemos en el caso de una aeronave. ¿Qué tenemos? Toda la gente con todos los asientos, los pasillos, o sea, las salidas, que pueden ser también algunas aleatoriamente abiertas y otras cerradas, ¿no es cierto? Que por ahí la gente puede conocer o no puede conocer. Todas esas cositas se pueden poner en estas simulaciones y hacer, digamos, ampliar las posibilidades que tienen y estudiarlo un poquito más profundamente. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Sí, profe, bueno. No, profe, está interesante. Está interesante, ¿no? Bueno, Regio.
Entonces ustedes son conocedores de mecánica de fluidos, creo que no van a tener mayores inconvenientes. Bueno, para terminar, digamos, les cuento una cosa que se planteó en la década del 60, esto lo encontré en una revista que se llamaba Popular Mechanics, y fíjense esto que está acá, que parece de ciencia ficción. ¿Cuál es la idea? En esa época había una guerra no declarada que era en Vietnam. Entonces Estados Unidos efectuaba misiones aéreas y el hecho de perder un piloto tras las líneas enemigas era realmente malo. Y recuperarlo resultaba bastante complicado y peligroso porque tenían que poner, por ejemplo, esos grandes helicópteros que se llamaban los Green Holly, patrullando sobre la frontera, con aviones tipo Skyriders también para defenderlos y para ir a recuperar a una persona. Entonces plantearon la posibilidad de que los sistemas de evacuación, de eyección que tuvieran, le permitieran ser autónomos y que el piloto pudiera eyectarse y seguir desplazándose en el aire hasta llegar a una zona un poquito más segura donde pudiera ser recuperado. Entonces, en este artículo que está acá, se planteaba la posibilidad, y una de las posibilidades que planteaban era esta. O sea, el asiento se eyectaba y se abría y se desplegaba un ala delta con un pequeño jet. Y el piloto seguía volando hasta llegar a un lugar en donde, digamos, estuviera el helicóptero que lo iba a buscar, a rescatar. Ahí se desprendía del ala delta, aterrizaba y ahí lo rescataban. Es decir, salía del territorio enemigo comprometido para poder ser rescatado. Eso es una ala delta tipo Rogallo que estaba muy en boga en la década de 60 y también se exploran por la posibilidad de recuperación de cápsulas espaciales cuando reingresaban del espacio. La otra alternativa era esta, digamos, se desplegaba y se aparecía un mini inflable. De hecho, en la década del 50 se planteó la posibilidad de hacer y de hecho lo construyeron a los prototipos de aviones tipo inflables. Inflatoplanes, así se llama. Y bueno, también con un pequeño mini-jet para poder seguir. La tercera alternativa que aparecía en la revista, que me llamó muchísimo la atención, era esta. Se eyectaba y se abrían unas palas, ¿sí? Y esto era básicamente un autogiro. Es decir, no era un helicóptero, sino un autogiro. En el autogiro, digamos, las palas van girando libres, se le va cambiando la orientación, no hay transmisión mecánica hacia las palas, sino se le cambia la orientación, y con el sistema de propulsión que estaba acá, entonces el piloto podía llegar a territorio amigo, y bueno, ahí lo iba a rescatar el helicóptero. Esta posibilidad fue explorada por la firma Kama en Estados Unidos, y de hecho construyeron un prototipo. Y del inflatoplane, o sea, de los otros no se construyeron, pero les doy la curiosidad para que ustedes lo vean, de que el inflatoplane se construyó y se probó. Lamentablemente tuvo algunos problemas, pero bueno, o sea, por eso no siguió más allá adelante, porque hubo un accidente donde murió una persona. La estructura no es 100% flexible, sino que tiene un cierto grado de rigidez. ¿Ven? Ahí está probado en un túnel de viento. Y bueno, una de las cosas que se probaban era la rigidez que tenía la estructura para que no se doblara. Bueno, cosa que sucedió en vuelo con una persona y bueno, falleció. Pero acá ustedes pueden ver, superando esta parte de propaganda, década del 50, con la empresa Goodyear, habían creado toda esta especie de tejido con rigideces internas que inflaban, entonces de esa manera se lograba una estructura rígida y completamente liviana. Que bueno, era lo que se planteaba como una de las alternativas en la década del 50 para que los pilotos pudieran ser recuperados. Bueno, toda la estructura interna, como está hecha, ven una persona que soporta el peso,
Wingspan was ¿Ven? 22 feet. Y ahí está la aeronave completamente inflada. La idea de la aeronave inflable es mucho más vieja todavía. De hecho, se hicieron varios prototipos, pero este fue el más exitoso, por así decirlo. Head and tail diameter were 36 inches and 12 inches. The tail assembly consisted of La verdad que una de las cosas que más me asombraba es el sistema de control de la aeronave. Miren, ¿ve? Ahí viene la aeronave. Ese es el avión. En 10 minutos lo despliegan completamente. Was fastened to the top of a truck and tested for structural integrity. During trial runs, a gross lift of 1,000 pounds was attained at airspeeds of 45 to 48 miles per hour. Tests indicated that the plane was structurally uncontrolled to be effective. Takeoff speed was 35 knots and maximum limits were changed to a Bueno, vamos a verlo volar. test program. The aircraft was taken apart and put together many times. Inflate a plane No, proved that an Esto lo vi una primera vez en una mecánica popular, realmente me fascinó. Bueno, toda la explicación, pero quería ver que mostrara cómo lo también podía acuatizar. Ahí está cuando lo arma, miren, fíjense. Lo despliega un poquito como si fuera una carpa, una sola persona. Y usaba el motor como compresor para poder inflarlo. De hecho, también, digamos, lo iba inflando continuamente en vuelo, entonces si le disparaban o le dañaban alguna de las alas, digamos, al mantenerlo inflado seguía volando. although a hand-operated device could be used to inflate the everything secure. 40 horsepower Nelson four-stroke engine was primed and the blades on. Bueno, que no se le vaya volando, también tendría que atarlo. Pero el sistema de control de cables es lo que me llamaba mucho la atención. Porque estaba todo plegado y bueno, ahí se despliega y bueno, lo puede manejar y en 10 minutos prácticamente lo tiene operativo. The throttle was adjusted. Almost ready, the engine compressor gave the first submitted production order. Bueno, It filled to its entonces esa era una de las ideas que tenían para este caso particular. Bueno, a ver, ¿dónde estamos? Bueno, ya estamos casi prácticamente sobre la hora. Nos quedaba un pequeño temita para tratar, que son los sistemas de provisión de agua y tratamiento de desperdicio. Lo tratamos la clase que viene. Le pido que lo lean, veamos, y repasen todo esto. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran realizar o discutir sobre lo que hemos visto en la clase de hoy? Por mi parte no, profe. Muy buena la clase. Gracias. Bueno, entonces voy a suspender la grabación. Como les decía, con el tema, por ejemplo, de los sistemas de evacuación, la estimación teórica de lo que podría llegar a ser un tiempo, debido al layout, la cantidad de salidas y todo lo demás, son estudios previos que se hacen. Después, bueno, con simulaciones, como dijo uno de ustedes, digamos, ya con personas reales ya se puede establecer un poquito más si la configuración ha resultado correcta y se pueden cumplir con los requerimientos que tiene el CFR. Pero bueno, esto también es una parte de una ciencia, digamos, que es el movimiento de personas y realmente es algo fascinante. He encontrado un poco de literatura al particular y bueno, o sea, hace muchos años que se estudia, se aplica lo que se llama dinámica de partículas. O sea que cosas que ustedes han visto en otras materias, como es mecánica teórica y otras más, digamos, serían plenamente aplicables e inclusive dinámica de los gases. ¿Qué tal, Bueno. Les agradezco mucho. Nos despedimos en el día de hoy y nos volvemos a encontrar el martes que viene a las 8 de la mañana para hacer las consultas. Y por favor,
trabajen en las entregas que tienen que hacer. ¿Sí? Ahí les voy a subir ya otro trabajo práctico para esta parte de las unidades, así ya pueden ir complementando. ¿Mm? Bueno, Bueno, profe. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches, profe. Hasta luego. buenas noches para Hasta todos. luego, profe. Hasta luego. Pero Buenas noches.